Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en unos testimonios, muy personales. Salen de un texto que junta varios relatos de fe, de momentos que la gente interpreta como intervención divina y, transformaciones espirituales profundas. Exacto. Muchas de estas historias, fíjate, están conectadas con Medjugorje, este lugar tan conocido en Bosnia y Herzegovina, famoso por las apariciones marianas, ¿no? Y con la espiritualidad católica en general. Son historias fuertes, a veces un poco crudas, de gente común, enfrentando cosas que sienten como extraordinarias. Sí, el material que revisamos tiene una serie de narrativas que describen eso. Encuentros que los protagonistas sienten como muy profundos con lo sagrado. Hay momentos de desesperación muy fuerte que, según cuentan, dan paso a una paz inesperada. Ajá. Y también una creencia muy fuerte en una ayuda del cielo, digamos. Algo tangible, que se manifiesta a través de la Virgen María, de ángeles, de santos. Figuras conocidas del catolicismo. Y justamente eso es lo que queremos hacer hoy, ¿no? Como desarmar un poco estas historias. Tratar de entender esa fuerza que esta gente le da a la fe, a la oración, a esa intervención divina que sienten para superar luchas personales que suenan terribles y encontrar como una nueva paz, un propósito. Claro. Vamos a buscar esos momentos clave, los detalles que hacen que estas historias, más allá de si uno cree o no, resuenen por su lado humano. Empezamos. Dale, empecemos. Creo que un buen lugar para arrancar es cómo estas fuentes hablan de la búsqueda de ayuda cuando ya no se puede más, en situaciones límite. Sí, hay un caso que me llamó mucho la atención. El de un hombre, Dave. El texto dice que llega a Medjugorje sintiéndose totalmente destrozado. Imagínate, al punto de gritarle a una estatua de la Virgen, así lo cuenta él, «Me quiero morir, mi vida ya duró demasiado, solo hago daño». ¿Qué nivel de angustia, no? Totalmente. Y lo central de este relato, y de otros también, es la transformación que viene después. Una transformación radical. Según cuenta Dave, él percibe una voz adentro, que él cree que es la Virgen, y que le marca un camino. ¿Y cuál era ese camino? ¿Qué le dice? La instrucción es como muy simbólica pero concreta, entregarle todos sus problemas. Así, uno por uno. Entregárselos. Pero, ¿cómo funciona eso? ¿Qué hizo él según el texto? Bueno, lo describe como un ejercicio mental, digamos. Dave empieza a listar mentalmente todas sus cargas, sus pecados, sus angustias, imaginando que las va dejando en el corazón de María. Una lista larga, de tormentos. Y lo increíble es el efecto que describe justo después. ¿Qué siente? Dice que sintió una paz enorme, una ligereza, así como si le hubieran quitado un peso de encima, literal, físico y emocional. ¡Wow! Y lo más fuerte es que no quedó ahí, ¿no? Claro, el seguimiento. 7 años después, este mismo Dave dice ser un hombre feliz, que se siente liberado de todo eso que lo atormentaba. Y él lo atribuye directamente a ese encuentro y a no haberse soltado de la mano de la Virgen, como dice él, desde ese día. Ahí está. Esa idea de ir de la mano de María aparece varias veces, ¿cierto? Sí, exacto. Y toca un punto clave que se ve en muchas de estas historias. La idea de rendirse, de confiar en una fuerza más grande, como el camino para sanar o liberarse. No es tanto pelear uno solo contra el problema, sino como entregarlo, confiarlo. Y esa imagen de ir de la mano de María, el texto hasta lo pone como un consejo práctico, ¿viste? Como que ante una decisión difícil uno podría preguntarse, ¿qué harías tú, mamá querida, refiriéndose a María, en mi lugar? Parecido de su mamá, agarrarse siempre de la mano de la Madre del Cielo. Es como buscar una guía, externa o superior, para las cosas de todos los días. Y esta ayuda del cielo no se queda solo en María. Los ángeles también tienen un papel súper importante en estas narraciones. Citan, por ejemplo, el Salmo 91, ese que habla de los ángeles guardianes que te cuidan. Claro. Y después lo ilustran con historias bien concretas. Como la de Rosie, ¿no? La nena que le picaron 7 avispas. La narradora cuenta que sintió un impulso, que no sabe de dónde salió, de volver a casa antes. Y ella está convencida de que fue un ángel que la guió. Porque los médicos le dijeron, según el texto, que si llegaba 5 minutos después,
La chiquita no sobrevivía. Es terrible. Sí, es muy dramático. Y presenta a los ángeles no como figuras lejanas, etéreas, sino como compañeros invisibles que pueden meter mano, digamos, en momentos críticos. Hay otra historia parecida que cuenta la misma narradora. A ver. Está en Lourdes, el santuario en Francia, ¿viste? ¿Ah? El de las aguas curativas. Y quiere bañarse en las piscinas por una amiga enferma, pero está lleno de guardias controlando. Entonces le pide ayuda a su ángel guardián y ¡zas! Justo en ese momento, los guardias se van de la puerta. Así, sin explicación. Ella entra. ¡Wow! La interpretación que se da es clarísima, una respuesta directa a su pedido. Es llamativo cómo describen esa interacción tan directa con lo invisible. Y no solo ángeles, también se habla bastante de la intercesión de los santos, ¿no? Esas figuras que en el catolicismo se veneran por su vida ejemplar. Correcto. Cuentan el caso de una monja, Brig, que se sentía totalmente superada, incapaz de dar un retiro espiritual para sacerdotes. Estaba abrumada y le pide ayuda específica a Santa Teresita de Lisieux, una santa muy querida, conocida por su caminito de confianza. Bueno, según el relato, el retiro fue un éxito total, lleno de bendiciones, y ella lo atribuye a esa ayuda que pidió. Y después está esa historia, potentísima, de la confesión de un tal Alberto del Fante con el Padre Pío. Para quienes no lo conocen bien, Padre Pío fue este sacerdote capuchino, italiano súper famoso en el siglo XX, sobre todo por los estigmas, ¿no? Las heridas de la crucifixión de Cristo, algo que la Iglesia Católica reconoció en muy pocos casos. Exactamente, una figura muy particular. Y en esa confesión, según cuenta Del Fante, el Padre Pío no solo le saca a la luz pecados que él ya ni se acordaba. En serio, sí, sino que incluso le revela que tenía un hijo secreto, del que nadie sabía nada. Imagínate la situación. Y el momento culmina con unas palabras tremendas que Del Fante cree que las dijo Jesús a través del Padre Pío, por esa conexión que se suponía tenía con la pasión por los estigmas. Le dice: «Hijo mío, te he redimido a costa de mi sangre». Una experiencia que se describe como, totalmente transformadora y sobrecogedora. Son relatos que van armando esa idea de la comunión de los santos, ¿no? Como una comunidad espiritual que va más allá de lo que vemos y que, según esto, ofrece consuelo, guía, ayuda activa. Parece que un mensaje fuerte es: no estás sola, no estás solo en tus problemas. Hay como una red de apoyo espiritual ahí. Precisamente. El punto clave parece ser dar esperanza, compañía en medio de lo difícil. Sugerir que las batallas personales no se pelean en soledad. Y esto nos lleva justo a otro tema que aparece mucho en las fuentes. La idea de una lucha espiritual activa. Claro, una batalla contra fuerzas negativas, a veces las llaman el mal o demonios directamente. Mencionan, por ejemplo, un sueño muy famoso de San Juan Bosco, este sacerdote italiano del siglo XIX, el fundador de los salesianos, que trabajaba con jóvenes. En el sueño, él ve una serpiente gigante que representa el mal, y la Virgen María le da una cuerda para dominarla. Y esa cuerda, según la interpretación que da el texto, citando a Don Bosco, es el rosario, la oración católica a María. Lo citan diciendo: «El rosario es la cuerda de la salvación con la cual podemos luchar, vencer y destruir a todos los demonios del infierno». O sea, lo presenta como un arma espiritual, literal. Fuerte. También cuentan el caso de un joven, Clemente, que era bastante escéptico, negaba que existiera Satanás. La narradora reza por él y al poco tiempo Clemente vive algo que él describe como aterrador y que lo convence de que esa fuerza maligna es real. Son historias que plantean un conflicto espiritual muy, muy real. Sí, y las fuentes lo abordan desde distintos ángulos, ¿eh? No siempre es un choque directo con demonios. A veces la lucha es más interna. Se habla de la imaginación descontrolada, eso que Santa Teresa de Ávila llamaba la loca de la casa, que nos hace sufrir por nada. ¡Claro! Lo ilustran con una parábola muy buena. Un tipo necesita un gato hidráulico para cambiar una rueda. Va a pedírselo al vecino, pero mientras camina, se empieza a imaginar que el vecino le va a cobrar carísimo, que se va a aprovechar y se va calentando solo, ¿viste? Me imagino el final.
Llega a la puerta del vecino, el vecino abre y antes de que diga nada, el tipo le grita: «¡Quédese con su maldita gata!». Se enojó por algo que solo pasó en su cabeza. Sufrimos por lo que imaginamos, no por la realidad. Es una metáfora genial de cómo a veces somos nuestros peores enemigos. Y también alertan sobre influencias como más sutiles, ¿no? Sí, se habla del todo el mundo lo hace. Lo presentan casi como un demonio disfrazado de normalidad, que te lleva a justificar cosas que están mal o son dañinas, solo porque son comunes. Y tocan un tema súper actual, la pornografía. La describen como una lepra moderna. Lepra moderna, qué fuerte. Sí, y citan el caso de un nene enfermo cuyos padres, según el relato, consumían pornografía. Va un sacerdote, habla con ellos, les dice que esa práctica es como una puerta abierta al maligno en la casa. Los padres dejan de hacerlo y, según cuentan, el chico se cura. Es una conexión causa-efecto muy directa la que plantea el texto. Son afirmaciones muy contundentes, que conectan conductas personales con consecuencias espirituales y hasta físicas. Y frente a toda esta lucha, ¿qué herramientas proponen? ¿Qué se supone que hay que hacer? Principalmente se enfocan en dos prácticas espirituales: la confesión, el sacramento, y el ayuno. Cuentan la historia de Christine, una mujer con una vida familiar muy complicada. El marido no creía, muchas peleas. Ajá. Y ella encuentra como un punto de quiebre, y según dice, la salvación de su matrimonio cuando empieza a confesarse regularmente, una vez al mes. Un sacramento católico de reconciliación. Y lo del ayuno. Hay una historia medio graciosa, la de Matthew, que le parecía una pesadilla ayunar. Es una práctica que recomiendan en Medjugorje, ¿no? Normalmente pan y agua algunos días. Claro. Pero él encuentra una solución con el pan de espelta. ¿Qué es eso? ¿Por qué le sirvió? La espelta es un tipo de trigo, más antiguo. El pan que se hace con eso, bueno, sigue siendo pan, pero parece que a él le resultó más fácil de llevar, o quizás encajaba mejor con alguna interpretación de las reglas de ayuno que él seguía. Lo importante del relato es que ese pequeño cambio le transformó la experiencia. Pasó de ser una carga, una pesadilla, a ser una fuente de alegría. Mira vos, y el texto lo conecta con una frase de Jesús en los Evangelios. Esta clase de demonios, refiriéndose a dificultades o presencias malignas, solo se expulsan mediante el ayuno y la oración. O sea que estas prácticas, confesión, ayuno, no son solo para buscar paz interior, sino que se presentan como herramientas activas, casi como defensas contra influencias negativas o tentaciones, y las conectan directo con los mensajes que dicen que la Virgen da en Medjugorje. Exactamente. Los mensajes que se atribuyen a Medjugorje, según estas fuentes, invitan una y otra vez a la oración, el ayuno, leer la Biblia, confesarse, ir a misa. Las llaman las 5 piedras para lograr la paz y conseguir gracias especiales, incluso para pelear contra el mal. El mensaje de fondo es claro: la vida espiritual necesita disciplina y usar herramientas específicas. Y todo esto nos lleva al último gran tema, que parece estar en todas estas historias: la transformación y la esperanza. A pesar de lo oscuro o difícil que empieza todo, casi todos los relatos terminan con un cambio positivo muy, muy grande. Así es. Está el caso de Janet, por ejemplo. Su vida, cuentan, dio un giro de 180 grados después de una experiencia en una misa en Medjugorje. Ella creyó ver a Jesús vivo en la hostia consagrada. El pan que los católicos creen se convierte en el cuerpo de Cristo. Una experiencia mística fuerte. Muy fuerte. Tanto que no solo la cambió a ella, sino que, con el tiempo, llevó a que su marido, que era escéptico, también se convirtiera. O, volviendo a Cristina, la mujer del marido incrédulo, y la tensión en casa. La narradora del texto, en un momento, como que la encara y le dice algo así como: ¿cómo crees atraer a tu marido y a tus hijos a Dios si les muestras siempre una cara de desesperada? La empuja a enfocarse primero en encontrar su propia paz, su paz interior a través de la fe. Sugiere que ese cambio en ella iba a ser más atractivo y efectivo que andar quejándose o discutiendo. Exacto. El enfoque está en la transformación personal como el motor para cambiar el entorno.
Claro, y se subraya todo el tiempo la idea de una gracia que llega sin esperarla, un regalo de Dios que puede irrumpir y cambiar hasta las situaciones más trabadas o difíciles. Un ejemplo superpotente que citan es el de Tony Dowd. Lo describen como un brujo muy poderoso de Java que fue iniciado en la magia negra de chico y que, supuestamente, había vencido a otros magos en duelos de poder. ¡Wow! ¿Y qué pasa con él? Bueno, según el relato, su caída espiritual viene cuando se enfrenta a un pastor protestante que invoca el nombre de Jesucristo. Dowd pierde sus poderes, queda como perdido, desorientado, por un año entero, hasta que tiene una visión de Jesús. ¿Una visión? Sí, una visión que lo lleva a arrepentirse profundamente y a convertirse de manera radical. Termina haciéndose pastor él mismo. Es una historia clásica de redención, ¿no? De pasar de un extremo al otro. Son historias de cambios totales y también mencionan en las fuentes algunas como profecías o visiones de futuro. Hablan de una renovación espiritual para Francia, por ejemplo. La comparan con una pelota que al caer rebota mucho más alto. Siempre esa nota de esperanza al final, ¿no? De resurgimiento después de la caída. Y para tratar de anclar estas transformaciones espirituales en algo tangible, algo físico, el texto le dedica una parte importante a detallar los famosos milagros eucarísticos que ocurrieron en Buenos Aires en los años 90, justo cuando el Papa Francisco actual era obispo auxiliar allá. Sí, esa parte es increíble. Cuentan cómo hostias consagradas, el pan de la Eucaristía, que se habían caído o que no se habían consumido, en vez de disolverse en agua como sería normal, se transformaron. Visiblemente se convirtieron en una sustancia que parecía carne con sangre. Y lo más llamativo, según el texto, son los análisis científicos que se hicieron después. Mandaron muestras de esa sustancia a varios laboratorios. Uno de ellos dirigido por el Dr. Frederick Sugibe, un cardiólogo y patólogo forense muy conocido en Estados Unidos. Y lo clave es que le mandaron la muestra sin decirle el origen religioso, a ciegas, digamos. ¿Y qué encontró el Dr. Sugibe? ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Según el informe que cita el texto, el Dr. Sugibe determinó que era tejido del músculo del corazón humano, músculo cardíaco, específicamente del miocardio, del ventrículo izquierdo. Pero lo más asombroso es que encontró glóbulos blancos intactos. Glóbulos blancos. ¿Y eso qué significa? Bueno, Sugibe habría explicado que los glóbulos blancos se deshacen muy rápido fuera de un cuerpo vivo. O sea que su presencia indicaría que la muestra venía de un corazón que estaba vivo cuando se tomó la muestra. Además, dijo que las células mostraban signos de haber estado bajo mucho estrés, como le pasa a alguien que recibió un golpe muy fuerte en el pecho. Pero, ¿esa muestra tenía años, según los hechos? Exactamente. Ese es el punto inexplicable, científicamente hablando. El Dr. Sugibe, siempre según la fuente, concluyó que no tenía explicación científica para que estas células blancas siguieran vivas ni para las características del tejido, considerando de dónde venía y el tiempo que había pasado, algo que le contaron después. Estos eventos se presentan en el texto como una prueba física, analizable por la ciencia, de que Dios interviene en el mundo material. Es realmente impactante, sí. Al final, lo que nos queda de todas estas fuentes es como un tapiz muy vivo de experiencias humanas muy intensas. La fe en estos relatos no es algo abstracto, ¿viste? No es una simple creencia en la cabeza. Se presenta como una fuerza activa, dinámica, que transforma la vida de la gente de raíz. Sí, totalmente. Los relatos remarcan una y otra vez que es posible un cambio radical, y ese cambio lo atribuyen a la confianza que ponen en una ayuda que sienten que es divina, ya sea María, los ángeles, los santos o Dios directamente. Y esa confianza se alimenta con prácticas espirituales bien concretas: rezar constantemente, ayunar con disciplina, confesarse seguido. Claro. Y estas prácticas no las ven solo como un camino para estar en paz uno mismo, sino como herramientas posta esenciales para poder llevar el sufrimiento, para superar los obstáculos, e incluso, así lo ven ellos, para luchar activamente contra influencias que consideran malas. Estas narrativas nos muestran una forma de ver el mundo donde lo invisible, lo espiritual, tiene un papel clave y súper tangible en las cosas de todos los días. La fe, como la describen acá, parece que necesita una entrega muy profunda, una confianza que muchas veces se pone a prueba en las crisis, ¿no? Claro, es ahí donde se ve. Y también una disposición a enfrentar batallas que son internas, contra las propias debilidades, los pensamientos negativos, y también externas, contra eso que perciben como fuerzas espirituales en contra.
Es una perspectiva que le da un poder y un significado enorme a la dimensión espiritual de la vida. La ve como conectada de forma inseparable con el bienestar físico y emocional.